Necesitamos que la iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes. Ya estamos empezando una semana más, lunes. Estamos estudiando un panorama breve del Antiguo Testamento. Así lo hemos estado haciendo. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Isaías. El día de hoy vamos a comenzar con una clase importantísima porque vamos a empezar a estudiar a los profetas, empezando por los profetas mayores y después todos los profetas menores. Eh, el hecho de que digamos que son profetas menores no significa que sean menores en importancia, sino en extensión. El día de hoy el libro de Isaías son 66 capítulos, mismos que vamos a estar estudiando, no de manera exhaustiva, pues la intención de este estudio es dar un panorama de qué es lo que Dios tenía que decirnos, qué es lo que Dios quiere que aprendamos acerca de Él, de su persona, porque el libro de Isaías es un libro rico en teología y ciertamente nos revela muchas cosas y características y atributos acerca de la persona de Dios. ¿Quién es Dios y qué es, cómo se nos revela a nosotros? El libro de Isaías es un libro muy citado en el Nuevo Testamento, es un libro maravilloso y yo creo que a partir de aquí vamos a poder también nosotros comprender la historia de la nación de Israel y la necesidad que tenían de la dependencia de Dios. Vamos a estudiar también acerca de los planes de Dios, que nada ni nadie los pueden detener porque Él es soberano, ni aún nosotros en nuestra rebeldía, ¿verdad? Nuestro pecado, ni aún esta nación rebelde pudo detener ni detendrá los planes futuros de Dios porque Él es soberano. Así que veamos todo el amor y toda la misericordia que se nos revela por medio de este estudio. Voy a poner aquí en pantallas la presentación de este libro que tenemos aquí preparada. El libro de Isaías lo pudiéramos resumir con un título, si todo el tema del libro de Isaías lo pudiéramos resumir en un título, pues seguramente sería El Dios que salva. Ese es el resumen de todo el libro de Isaías. Este es un panorama breve de la misión y del mensaje del profeta Isaías en la historia de la redención. ¿Cómo es que llegamos nosotros a la cruz? ¿Por qué llegamos ahí? Bueno, vamos a comenzar a estudiar la manera de introducción. ¿Qué son los profetas? Les platicaba que ya hemos hecho un recorrido histórico desde la creación, el pacto que Dios hizo con un hombre que caminaba conforme al corazón de Dios, llamado Abraham, que estableció un pacto con él y le hizo varias promesas, pero todas las promesas que Dios le hizo a Abraham fueron de carácter incondicional. eh, Abraham no tuvo que comprometerse a nada a cambio de recibir esa bendición de Dios. Por eso el pacto abrámico es un pacto que sigue estando vigente, que nos muestra que Dios es un Dios de palabra, que Él cumplirá lo que ha prometido. Y encontramos otros pactos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Tenemos el pacto mosaico, donde Dios establece la ley. Ese sí era un pacto condicionado a la obediencia de la nación de Israel. Más adelante podemos encontrar el pacto de David. Recordemos que Dios le prometió al rey David le hizo un pacto con él, que de su descendencia establecería a uno de sus descendientes como un rey eterno, ¿verdad? Un rey que gobernaría de manera perpetua a la nación de Israel, haciendo y de ahí podemos nosotros encontrar del pacto davídico, que es el centro y el núcleo del mensaje de Isaías, que Dios va a establecer por medio de este descendiente el Mesías, el Salvador, el Redentor, el Santo de Israel, establecería un reino eterno. Y para ser un reino eterno, evidentemente el rey, este rey descendiente del linaje de David, sería alguien también inmortal. Por eso es que es eterno, ¿verdad? Si el rey muriera, como lo hacemos todos los seres humanos, pues no sería un parco eterno. Sería de por vida, pero no eterno.
Y Dios lo que prometió fue un descendiente que gobernaría por la eternidad en un reino, pero no es un reino en las nubes, mis hermanos, así como nos lo han pintado en las caricaturas también nos lo dibujan, ¿no? Las almas ahí, los angelitos flotando entre las nubes. No, es un reino que se va a establecer en este mundo, en este planeta. Es el reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. Este descendiente del rey David, cuyo linaje se atestigua en los evangelios, y podemos nosotros encontrar que Jesús es uno de los descendientes de David, pero también podemos nosotros rastrear en la genealogía de Jesucristo y podemos llegar hasta Adán y Eva. Jesús es la promesa, la simiente prometida de Génesis 3:15, ese descendiente humano que asestaría un golpe mortal a Satanás y le arrebataría el reinado que se apropió Satanás, tomado de las manos o arrebatado de las manos de Adán y Eva cuando pecaron. El reino de Dios, el reino que Dios quería establecer con Adán y con Eva, donde ellos serían los gobernadores y tendrían como misión sojuzgar a todo el reino animal y a todo el planeta, ahora tenía el poder Satanás, porque ellos pecaron. Pero ahora vemos a lo largo del libro de Isaías cómo Dios tenía un plan de redención para Israel. Continuamos aquí la presentación. Y esto lo hace por medio de los profetas. Los profetas hablan con Dios y es el medio que Dios utilizó para hablar en el Antiguo Testamento, y eso sí lo quiero aclarar, en el Antiguo Testamento para darnos información como intermediarios entre Dios y los hombres. Vamos a ver, voy a poner aquí en pantallas, en la pantalla, lo que dijo a Moisés en Deuteronomio 18:15. Dijo así Dios: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o quien hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Aquí podemos nosotros encontrar cuál es el oficio de profeta. El profeta es, en primer lugar, dice Dios en primera persona, que es alguien de la elección de Él. En su soberanía, Dios escogería de todos los hombres a estos profetas, estos hombres elegidos. Entonces, un profeta era alguien que era elegido directamente por Dios, no era por medio de una asamblea, ni por mayoría, ¿verdad? No era ni de izquierda ni de derecha, era por el dedo de Dios. ¿Y cuál era el propósito? Hablar todo de parte de Dios. Es un embajador de Dios, es un portavoz de Dios. Dios le diría al profeta lo que tiene que decirle a la gente. Ellos hablaron bien porque la primera vez que oyeron hablar a Dios ahí en el monte Sinaí, estaban temblando y aterrorizados. Era algo terrible escuchar la voz tronante de Dios, y ciertamente a causa del pecado eh, podían morir. Por eso Dios les prohibió siquiera acercarse a las orillas del Sinaí. Tenían que mantenerse a la distancia porque Dios es santo, y cualquier hombre bajo la condición de pecado irremediablemente moriría. Y- pero también hace una advertencia, ¿verdad? El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar o hablar en nombre de Dios ajenos,
hay una pena capital. El profeta tenía que ser fiel y leal a la palabra de Dios. No podía desviarse ni cargarse, ni a derecha ni a izquierda. Por ejemplo, cuando se da un sermón que se toma una porción de la escritura, tomándolo hoy en día, ¿no? Un pastor por medio de un pastor o un maestro se está exponiendo la palabra de Dios, tiene que ser exactamente lo que Dios quiso decir en ese pasaje, sin sumar ni quitar nada. Hay que está la responsabilidad de ser muy precisos con lo que se está diciendo. Entonces, la responsabilidad del profeta era ser preciso y solamente hablar cuando Dios le pidiera hablar. Vamos a ver que a este oficio de profeta en el Antiguo Testamento también vemos que se les llama videntes. Vidente es un sinónimo de profeta y se utiliza en la Biblia para referirse exactamente al mismo oficio, su función de recibir y comunicar mensajes divinos. Esta equivalencia se establece claramente en Primera de Samuel 9:9, donde se confirma que ambos términos son sinónimos y reflejan el mismo papel de la comunidad religiosa. Ahora, por ejemplo, hay una monividente, esa no es profeta de Dios, ¿no? O sea, ahorita ya no hay profetas. Eh, lo podemos discutir, no es el tema, pero lo podemos discutir cómo este oficio termina ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? Ahora los que profetizan hablan palabra ya revelada, porque la Biblia ya está completa. De Génesis a Apocalipsis no hay más revelación que agregar. Aunque se ha levantado en el mundo del evangelicalismo a muchas personas autonombradas como profetas, ¿verdad? Pero bíblicamente, si nos apegamos a la Escritura, este es un oficio que se encontraba en el Antiguo Testamento y evidentemente en la nación de Israel hablaban de parte de Dios. Había otros profetas pues, de otros dioses en otras culturas, pero estamos hablando profetas de Dios. Quería hacer la aclaración. Vamos al texto de 1 Samuel 9:9 para irlo reconociendo. En esta clase, les adelanto, yo creo que va a ser muy difícil que podamos nosotros cubrir todo el libro. Seguramente vamos a tener que dedicarle una clase adicional o dos más para disfrutar toda la revelación que hay en este libro maravilloso de Isaías. Dice así, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así. Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahí está esa equivalencia, ¿no? De, de la que hablamos en el Antiguo Testamento, vidente es sinónimo de profeta. Pero vamos a ver qué funciones específicas tenía que desarrollar el profeta. Bueno, eran funciones diversas. En Éxodo 7:1-2 se nos presenta el rol o la función del profeta. Vamos a abrir la escritura para ver exactamente lo que dice Éxodo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón tu hermano, o mejor dicho, tú dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí tanto Aarón como Moisés eran profetas, pero Moisés tenía esa ayuda, ¿verdad? Para que Dios le hablaba a Moisés, Moisés le decía a su hermano y su hermano le transmitía a Faraón las palabras de Moisés que venían de Dios. Entonces aquí vemos la imagen de la función del profeta. También en Éxodo 4:16 vemos el rol del profeta. Hablará por ti al pueblo y tú serás para él en lugar de Dios. Y él hablará por ti al pueblo y el profeta va a fungir como la boca, ¿verdad? De Dios para hablar las palabras de Dios. Ese es el rol del profeta, hablar las palabras de Dios. Aquí lo vemos con toda claridad. Eh, también vemos que
el profeta, y estos son solamente algunos ejemplos, ¿verdad? También lo vemos como portavoz de Dios. Aquí en Jeremías 1:7 nos dice la escritura, y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Es un portavoz de Dios. En este caso, pues Dios estaba levantando a Jeremías como profeta. Eh, ¿Qué otra función? Bueno, proclamar las palabras de Dios. Aquí lo vemos en el libro de Isaías, en el capítulo 1. Si no quisierais fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Toda la profecía que nosotros encontramos en la Escritura es revelación de Dios. ¿Ah? Los santos hombres que escribieron las palabras de Dios tuvieron una revelación especial y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir todas las palabras que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. La inspiración de Dios ahí influyó, y las palabras que vienen en la Biblia, aunque la haya escrito Isaías, Jeremías, o haya sido Moisés, o cualquiera de los cerca de 40 autores humanos que escribieron los 66 libros que conforman el canon de las Escrituras, al final, detrás de ellos están las palabras de Dios. Seguir y conocer y obedecer lo que Dios ha dicho a través de sus palabras es de vida o muerte. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son, son vida, son sabiduría, y además no son todas las palabras que Dios tiene que decir, son las palabras que Dios nos transmite a nosotros y que nos ha querido revelar. Hay cosas secretas, bueno, Deuteronomio 29:29 sigue estando vigente. Hay cosas que existen, que nos preguntamos, pero que Dios no nos ha pedido que nos metamos, ¿verdad? A investigar e indagar. Voy a ponerles aquí en pantalla este versículo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, hay más cosas. Aparte de la Biblia hay más cosas. Ay, ¿y usted qué piensa de los ovnis? ¿Usted qué piensa de esto, del otro? Bueno, son preguntas que tenemos hoy. Y en otras galaxias, y el espacio será completamente infinito, o como dicen los científicos, tiene miles de millones de años luz el universo visible, pero ¿será así de grande o más grande? Bueno, son cosas que no nos revela la palabra de Dios, son cosas secretas, y esas cosas secretas solamente le pertenecen a Dios, a Jehová nuestro Dios. Pero todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, las reveladas, las cosas que Dios nos quiso revelar, son para nosotros. ¿Y para quién más? Para nuestros hijos. Y no solamente es como chisme, ¿verdad? Perdón que utilice esa expresión. O sea, no es solamente para llenarnos de así de nuestro intelecto. Dice, son para nosotros para siempre, para que las cumplamos. Todas las palabras de esta ley. Jesús sabemos que es la revelación de Dios encarnado. Él dijo, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Exactamente está diciendo lo mismo que encontramos aquí en Deuteronomio 29:29 con otras palabras. Pero cualquier persona que oye las palabras de Jesús y no las hace, dice, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y evidentemente por la inclemencia por las inclemencias del medio ambiente, esa casa terminó en ruina. Pero nosotros estamos viendo ahora la profecía y estamos viendo a los profetas. Debemos de saber toda esta información para poder interpretar lo que Dios nos reveló por medio de todos estos profetas. Bueno, otro título que llevan los profetas, otro nombre, también se le conoce como varón de Dios. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel. Varón de Dios es otra manera de referirse a profeta. Cuando veas en la palabra, tú y yo veamos en la Biblia el término varón de Dios, también se refiere a una persona,
a un profeta. El Nuevo Testamento inclusive utiliza la misma forma de referirse, pero dice del hombre de Dios, ¿va? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pero ¿quién es ese hombre de Dios? ¿Otro profeta? No, alguien que enseña toda la escritura, ¿verdad? Que fue inspirada por Dios, que enseña, que lo utiliza para redarguir, ¿verdad? Para corregir con amor a otros creyentes, para instruir con justicia. O sea, la palabra revelada tiene otras funciones. Bueno, ya abrí aquí otro libro, déjenme lo cierro. Aquí está. Para instruir en justicia, para corregir, a fin de que el hombre sea perfecto. El hombre de Dios, aquí viene, ¿verdad? Una persona que enseña con la revelación que ya tenemos en la Biblia. Lo podríamos ver como otro ejemplo, ¿verdad? De un varón de Dios. Continuamos la presentación y dice, el varón de Dios. El varón de Dios se refiere a aquellos hombres que han sido llamados por Dios para cumplir con un propósito divino, destacando su carácter moral y su compromiso con la verdad. Son personas que Dios elige y las elige por Dios Dios no ve la apariencia, ¿verdad? Del hombre, lo dice Primera de Samuel. No te fijes en la apariencia, le dijo a Samuel para cuando fue a buscar a David, ¿verdad? Para sustituir a este rey Saúl, este perverso. Dice, no te fijes en la apariencia. Dios no se fija en las apariencias, Él se fija en el carácter moral y el compromiso que tienen con la verdad de estos varones. Dios en su soberanía los elige. Y vino un varón de Dios, aquí viene profeta, ¿va? Y vino un varón de Dios, o sea, un profeta a Eli y le dijo, ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Nosotros conocemos la historia de Eli, ¿verdad? Era el sacerdote en este periodo de transición de los jueces hacia la monarquía de la nación de Israel, y vino un profeta, ¿verdad? A traerle palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Siempre el profeta va a establecer que las palabras que va a mencionar a continuación son palabras de Dios. De ahí la importancia del llamado de este llamado en la vida del profeta, ¿verdad? Son palabras de Dios. Bueno, seguimos avanzando. Otro término de profeta, antes de pasar a este tema, también se les conoce como siervos de Dios. Segunda de Reyes 9:7 dice, herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, ¿va? Entonces, los siervos de Dios también se les conoce como profetas, siervos de Jehová. Dice, los siervos, los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová, se está refiriendo a este mismo oficio de profeta. Daniel, otra cita ya para continuar. Dice, ¿no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra? Entonces, siervo de Dios también es otra expresión de ser embajador de Dios. Ahora sí, ¿cuál es la función del profeta? Ahorita que vamos a entrar a todo el tema de profecía y de todos los profetas, y vamos a estar ahí clavados, yo creo que lo que resta del año, ¿verdad? Estudiando cada uno de los profetas de la Biblia. En primer lugar, son portavoces de Dios, ya lo vimos. Predican en lugar de Dios al pueblo, anticipan futuros venidores al pueblo, futuros venideros,
también predicaban la revelación que ya se tenía. Eran, exhortaban al pueblo usando la ley, la revelación que se contaba al momento de que fueron escritos, de que vino la revelación. Este oficio es muy similar a lo que hace el pastor hoy en día en una iglesia evangélica. ¿Qué es lo que hace un pastor? Hablar nueva profecía, ¿no? Proclamar la profecía que ya está revelada, ¿eh? Que ya tenemos a la mano. Por ejemplo, palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz y cumplid mis palabras. Conforme a todo lo que os he mandado, me seréis por pueblo y yo seré por vosotros Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: Amén, oh Jehová. Aquí acaba de venir una revelación, ¿verdad? Un reclamo, un reclamo de Dios. ¿Para quién? ¿Para todos los cristianos, mis hermanos? ¿Esto aplica a nosotros? No, 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 no. Leamos lo que está diciendo. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma, ¿verdad? Y la Biblia es clara. La Biblia se tiene que interpretar de manera literal, ¿verdad? Considerando la historia, ¿verdad? Y la gramática de las palabras con las que fueron utilizadas. Y aquí dice: hablad a todo varón de Judá. Bueno, no está hablando de todo varón de México, ¿verdad? Además, nosotros no somos descendientes, ni el pacto que Dios estableció fue con México, sino con una nación en particular. ¿Qué nación? Israel. Aquí nos está hablando del pacto mosaico, ese pacto del que yo les hablaba, un pacto condicional, donde habría muchas bendiciones, Deuteronomio 28, 29 y 30, ¿verdad? Donde Dios da bendiciones a la nación de Israel cuando es obediente, pero habrán maldiciones cuando sean desobedientes. Sabemos y ya leímos en la historia, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, ya leímos que la nación de Israel no obedeció y acarrió todas las maldiciones que vienen en Deuteronomio 28, 29 y 30. Sin embargo, este, Dios no apartó su misericordia de ellos. Ahorita lo que vamos a estar estudiando en el libro de Isaías es ver cómo viene la amenaza, ¿verdad?, del castigo, pero también la misericordia de Dios. Pero solamente quería mostrarles esta parte. Bueno, continuamos. La otra función era mediar entre el pueblo y Dios, o sea, en el otro sentido, de Dios hacia los hombres como portavoces de Dios, pero también las palabras del pueblo, hacer las peticiones para que Dios las recibiera. ¿Por qué tenía que ser por medio de un profeta? Porque a causa del pecado, ¿verdad? El pecado nos impide tener una comunicación directa con Dios, o le impedía a la nación de Israel. Nosotros como como cristianos, sabemos que cuando Cristo venció en la cruz, el templo, el velo del templo fue rasgado, ¿verdad? Se quita esa separación para llegar al lugar santísimo donde habita la presencia de Dios. Ahora nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Si confesamos nuestros pecados y le pedimos a Dios que nos lave, ¿verdad? Por el sacrificio de cruz, por la sangre preciosa de Cristo, Él nos limpia y entonces podemos orar y pedirle a Dios que nos escuche. Pero estamos hablando del antiguo pacto, un pacto diferente que precisamente fue renovado y mejorado inmensamente, infinitamente con el nuevo pacto. Antes tenía, si el pueblo para hacerle peticiones a Dios tenía que
utilizar a uno de los profetas, ¿verdad? Eh, entonces su rol era fundamental de los profetas para restaurar la relación entre Dios y su pueblo, para guiarlos con rectitud. Jeremías, vamos a poner un ejemplo con Jeremías también, aprovechando que ya tenemos aquí a Jeremías. Jeremías capítulo 7, verso 16. Tú pues, dice Dios, no eres por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. O sea, una de las funciones del profeta era orar, interceder y rogar por el pueblo. Pero Dios le está diciendo, no lo hagas porque yo no quiero bendecirlos, no te voy a oír. Dice, ¿no ves estos lo que hacen las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? O sea, viene ahí, o sea, no te molestes en orar por ellos porque no te voy a oír. Lo mismo viene aquí en el capítulo 14 de Jeremías. Mismo reclamo, ¿no? De Dios. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen no oiré su clamor y cuando ofrezcan holocausto u ofrenda no la aceptaré, sino que los consumiré con espada y con hambre y con pestilencia. Amós, otro profeta del Antiguo Testamento, también usa las siguientes palabras. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. He aquí que era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. Fíjate cómo el profeta está intercediendo, ¿ah? Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuando un profeta hablaba e intercedía por el pueblo, Jehová cambiaba de opinión. Hace 8 días, o no me acuerdo si fue el jueves o el lunes pasado, pero alguien de ustedes me preguntó de los tipos de oración, ¿verdad? La intercesión. Claro que es bíblica, orar en nombre de alguien más es bíblico. En este caso estamos viendo un profeta orando por su nación y vemos cómo la oración tiene poder porque recapacita a Dios, ¿verdad? Del mal que se había propuesto hacer y se arrepiente y ya no lo hace. Ahora, no es que se arrepienta, es que sabemos que Dios es soberano y cuando Él determinado hacer algo, lo hace. Pero también su voluntad, cuando hay intercesión, cuando hay oración, la puede extender su misericordia. Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí, esa función de mediar para el pueblo. ¿Quién escribió? Vamos a entrar ya así por fin al libro de Isaías. Ya estuvimos viendo mucho acerca de los profetas, los nombres, etcétera, sus funciones. Entremos ahora ya en materia. Isaías. ¿Quién es el autor de Isaías? Bueno, pues es Isaías. Aunque hay una polémica. Ahorita les voy a platicar acerca de la polémica. El nombre de Isaías significa Jehová salva. Isaías fue un profeta que comenzó su ministerio en el año 740 antes de Cristo. En el año 740 antes de Cristo inicia Isaías su ministerio. Y, eh, y él reina bajo el reinado de, de cuatro reyes. Él nace en el reino dividido. El reino, sabemos que se dividió cuando empezó a gobernar el hijo de Salomón, y a causa del pecado de Salomón es que viene esta maldición y el reino se divide. Y ahora tenemos el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte llamado Israel, el reino del sur llamado Judá. Isaías profetizó en el reinado del sur, específicamente en la ciudad de Jerusalén, que era la capital del reino. ¿Bajo qué reyes Isaías se mantuvo activo como profeta? Bueno, bajo el reinado de Usías,
de Jotam, de Acaz y Ezequías. Su vida y profecía reflejan un mensaje de salvación y esperanza para el pueblo de Dios. Por el libro apócrifo, que no les recomiendo que lean los libros apócrifos, ¿verdad? Pero por el libro apócrifo llamado Asunción de Isaías, es que se conserva la tradición de que Isaías fue martirizado, fue aserrado, ¿verdad? Fue aserrado, partido en dos. Isaías perdió la vida de esa manera. Bueno, fue martirizado bajo la soberanía de Dios, pero el libro de Asunción de Isaías así lo dice. Y nosotros si vemos la Biblia y vemos, por ejemplo, Hebreos, voy a poner aquí en pantalla, dice que de todos los apóstoles, ¿verdad? Y los hombres de Dios, dice que muchos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Seguramente, seguramente o probablemente Isaías fue uno de los que fue aserrados. Bueno, que fue una muerte muy, muy horrible, morir así, ¿verdad? Eh, Isaías inicia su ministerio en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Antes de pasar a esto, quiero hacerles un comentario. Muchos teólogos modernos, sobre todo durante toda la vida, se pensó que Isaías había escrito el libro completo, ¿verdad? Sin embargo, algunos teólogos, vamos a decirlo así, modernos del siglo XIX, ¿verdad? Siglo XVIII, XIX, pensaron que Isaías había escrito solamente los primeros 39 capítulos y a partir del capítulo 40 al 66 lo escribió seguramente alguno de sus discípulos o sus discípulos de la escuela de Isaías de su tiempo. ¿Por qué lo argumentan? Bueno, pues porque eh, ya en estos capítulos la narrativa es de, habla de cuando ya están regresando del exilio babilónico, pero Isaías murió 100 años antes de que fueran exiliados a Babilonia. Entonces ellos dicen, "No, pues cómo pudo haber escrito cosas, ¿verdad? Que, o sea, habló acerca de que iban a ser exiliados por los asirios, por los babilonios, pero ya en estos capítulos se está hablando como para durante el reinado de, o los libros de Esdras y Nehemías. Eh, la verdad es que la posición tradicional insiste en que Isaías es el autor de los 66 capítulos del libro que lleva su nombre. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hace referencia a versículos que están en esta sección, en esta segunda parte de Isaías, y le atribuyen su autoría a Isaías, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios es inerrante, no contiene ningún error, es completamente precisa en lo que dice. Por eso es que yo he dicho, y yo soy de la idea, que Isaías, los 66 capítulos fueron escritos por él. De alguna manera, ¿verdad? Por revelación de Dios, es que pudo escribir cosas que aplican para después del exilio. Sin embargo, pensar que esto no es así puede ser un error de interpretación, así que valía la pena señalarlo, porque si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar seguramente fuentes que dicen que nada más escribió 39 de los 66 capítulos. Bueno, no sé si dar ejemplos de eso, ¿no? Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Qué es lo que había en el corazón de Dios cuando nos dio la revelación que está en el libro de Isaías? Bueno, el propósito del libro lo podemos encontrar en dos partes. Primero, manifestar la majestad soberana de Dios, la soberanía de Dios. Isaías revela la soberanía de Dios en la historia y su inquebrantable fidelidad hacia su pueblo, Israel. A través de sus mensajes nos muestra tanto el juicio divino sobre la desobediencia como la promesa de restauración
y esperanza para el futuro. Dios está siempre mostrando su juicio por la rebeldía constante de esta nación, pero no se aleja nunca de la esperanza, ¿verdad?, de su futura restauración. El otro mensaje que podemos encontrar, o el otro propósito importante detrás del libro de Isaías, es precisamente estas promesas de juicio y restauración. Es por eso que podemos nosotros encontrar en Isaías acerca mucho del siervo sufriente, ¿verdad? El siervo de Dios, esa figura de Mesías que vendría a darle esa libertad a la nación de Israel, de establecer un reino material, por supuesto, en un futuro, de quitar el pecado del mundo y de restaurar todas las cosas a lo que eran en el diseño original de Dios de Génesis 1 y Génesis 2. Bueno, las promesas de juicio son advertencias sobre las consecuencias de la rebelión y el pecado. Sigue portándote así y te voy a dar, dice el Señor. Mientras que las promesas de restauración ofrecen un mensaje de esperanza y redención para aquellos que se arrepienten y regresan a Dios. Vamos a comenzar, pues, a ver que el libro lo podemos bosquejar en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 39 podemos encontrar una serie de advertencias, con promesas de restauración, pero advertencias de parte de Dios hacia este pueblo. Y en la segunda sección, en la segunda parte, encontramos el libro de paz, donde se ofrece un mensaje de esperanza y de consuelo, enfatizando siempre la fidelidad de Dios y las promesas de la restauración de Israel. Aquí se presenta la visión de un futuro lleno de paz, centrado en el siervo de Dios, esta figura de Mesías. Sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y el reino que se establecerá físicamente, como lo puse aquí en esta fotografía, en la ciudad de Jerusalén. Esta fotografía ilustra, ¿verdad?, cómo probablemente se vería el templo de Salomón en este monte. Y aquí se ve, aquí este es como que es humo, porque están haciendo aquí los holocaustos, ¿verdad? Los sacrificios de animales y están quemando aquí la grosura de los animales. Pero el Señor, no, el Mesías, establecerá su reino milenial en este mundo y el centro de operaciones será o estará en la ciudad de Jerusalén. Y eso lo vamos a empezar a estudiar aquí en la profecía de Isaías. Isaías, ya vimos cómo fue su llamado. Eh, Isaías comienza su llamado con una poderosa visión del Santo de Israel y resalta la santidad de Dios frente el pecado, la pecaminosidad de su pueblo. Esta visión de pecado, ¿verdad?, de contraste de la santidad de Dios y de un pueblo rebelde, nos muestra la necesidad de un mensajero que hable en el nombre de Dios en tiempos de crisis espiritual. Y ahí está Isaías. Vamos a poner la palabra. Dice, por encima de él, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Serafines son otras criaturas, ¿verdad?, angelicales, pero con estas características. Cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí algunos teólogos, ¿verdad?, en la doctrina de la Trinidad sugieren que repite 3 veces santo, haciendo una alusión a la Trinidad, el Dios que es una sola, que son 3 personas, pero es un solo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, un solo Dios, trino, ¿verdad? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que aclamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tanto Isaías reconocía su propio pecado, su propia pecaminosidad, como la de su pueblo. Y él decía, como lo vimos también Moisés, ¿verdad? Vamos a morir, ya no queremos oír la voz de Dios. Dice, mis ojos han visto al Rey. Y voló hacia mí uno de los serafines, y continúa la lectura, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aquí vemos una purificación que hace uno de los serafines para quitar la impureza de los labios de Isaías. Es, vemos aquí que el arrepentimiento, ¿verdad? Produce sufrimiento, pero también santidad. Isaías vivió en medio de un pueblo endurecido que no entendía. Lo hemos estado viendo, lo vimos a lo largo de toda la cronología de la historia de Israel, pero ahora estamos viendo a través de los ojos de uno de los profetas que vivió eh, mientras gobernaban estos reyes, que muchos, muchos lo hicieron mal y solamente unos pocos lo hicieron bien. Palabras de Dios. Eh, Voy a irme al verso, bueno, voy a poner aquí la presentación y vamos a ir ilustrando. Es la visión de Isaías. Ahora vamos a ver la acusación y llamado y la urgencia al arrepentimiento. Dios es un Dios misericordioso y siempre antes de emitir un juicio hace una advertencia, arrepiéntete, arrepiéntete porque mi misericordia es grande, pero si no te arrepientes, vas a encontrar el límite. Para nosotros los cristianos, los creyentes, la misericordia de Dios ciertamente estará para siempre en nosotros, pues la salvación no depende de nuestras obras. Gracias a Dios, solamente dependió del Evangelio, de la obra de Cristo, y Él triunfó. Ahora por eso nosotros, en la iglesia donde nosotros participamos, predicamos que la salvación no se pierde, ¿verdad? Sin embargo, también predicamos que un verdadero creyente anda y da fruto de acuerdo a los frutos que da el Espíritu Santo en toda persona. Si una persona no está dando fruto, no es que se pierda su salvación, es que simplemente no le ha amanecido la luz del Evangelio y nunca ha sido salvo. Bueno, nosotros vemos a Israel como una nación apóstata. Vamos a abrir el capítulo 1 del libro de Isaías y vamos a leer lo que tiene que decirnos acerca de la nación de Israel. Dice así, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El ministerio de Isaías fue un ministerio largo, ¿verdad? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Por qué? Porque la nación de Israel
había sido desobediente a los preceptos de Dios que ordenó por medio de Moisés, había sido desobediente a la ley, y ya leímos nosotros que desobedecer la ley de Dios era pues, una cuestión incluso de maldición y hasta de muerte, ¿verdad? Dice así en el verso 11: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor no quería sacrificios. El Señor, ¿qué es lo que quería? Un verdadero arrepentimiento. Como lo dice, lo escribió el rey David en el Salmo 51, cuando arrepentido por el pecado de haber tomado a Betsabé, la mujer de Urías, y haber matado a Urías, haber mentido, ¿verdad? Eh, el rey David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, escribe estas palabras: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y aquí viene la humildad del rey, ¿verdad? Porque yo reconozco que soy un pecador, ¿verdad? Inmundo de labios, como lo dijo Isaías. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? O sea, aquí nuevamente David ve este contraste, ¿verdad?, entre la santidad de Dios y el pecado de él, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y después, sin el afán de justificarse, en el verso 5 dice: Soy un hombre pecador, nací en pecado, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y después, ya para no leer tanto el salmo, lo pueden leer con calma. Dice que ya después de arrepentido, de haber confesado y de haber apelado a la misericordia de Dios, aquí de una forma maravillosa, dice David, entonces ya una vez arrepentido, dice, te agradarán los sacrificios de justicia. Esos sacrificios de las leyes ceremoniales que Dios estableció en Moisés y que están redactadas en el libro de Levítico, que también ya pasamos por ahí. Dice, entonces te agradarán esas leyes ceremoniales de Levítico, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán becerros en tu altar. Bueno, Dios, por eso les digo que es un libro con mucha teología, Isaías. Dios da la salida, o sea, primero viene el juicio y ahora viene la misericordia, ¿verdad? La salida. Dios invitando a su pueblo a lavarse y limpiarse. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparada a la viuda. ¿Ah? Jesús dijo algo parecido. La verdadera religión, ¿verdad?, es, es hacer estas cosas. Esa es la verdadera religión, ¿no? No lo dijo Jesús. Parafraseó este versículo de Isaías. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque Jesús es Dios, ¿verdad?, en la carne. Y además en su humanidad también estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús podía hablar con tanta autoridad. Jesús no ha cambiado. Jesús es Dios encarnado y por supuesto que tiene congruencia con el Dios del Antiguo Testamento, aunque algunos predican y dicen que no lo ven como tal, que parece un Dios diferente, el del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, así de rojos, ¿verdad? Sí, como el carmesí, lo voy a poner así rojo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la misericordia de Dios. Si hay un arrepentimiento en el corazón genuino, con un cambio de dirección,
porque no solamente se trata de decir, ay, me arrepiento, Señor, ya, perdóname, ya, me muero, como algunos hipócritas mencionan. No, yo cuando me muera le voy a decir, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, recíbeme en tu gloria. Y ya, dice, ya la hice y mientras me la viví, me la pasé de fiesta, disfruté la vida. No es así, el Señor aquí está diciendo otra cosa. El verdadero arrepentimiento viene con un cambio de hábitos, ¿no? Hacer el bien, buscar el juicio, la rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, son ejemplos de buenas obras. Y entonces ya después de habernos dolido por nuestros pecados, de habernos arrepentido y de cambiar nuestra forma de pensar, entonces Dios perdona. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios santo y misericordioso. Vamos a dejar hasta aquí el estudio. Apenas nos dio tiempo de revisar Isaías capítulo 1. Es un libro hermoso, no quiero apresurarme tanto. Yo creo que le vamos a dedicar 2 o 3 clases más. Pero me gustaría hacer una oración y antes de pasar a las oraciones, de las peticiones de oración que amablemente nos han puesto ahí en el chat, para que Dios se glorifique por medio de responder estas oraciones. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos nosotros encontrar el carácter tierno y compasivo que hay detrás de ese Dios todopoderoso, omnisciente. Vemos tu misericordia, tu compasión, pero también la cercanía que tienes hacia los tuyos, Señor, hacia tu pueblo. Bendice a cada familia aquí representada. Llévanos en santidad, Señor, para hacer las cosas que te agradan. Ayúdanos a comprender, a arrepentirnos cuando hacemos las cosas que te desagradan, Señor. Haznos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Queremos tu bendición porque somos para ti, Señor. Somos tu gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, porque somos hechura tuya y para ti nacimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, oramos y te damos gracias. Amén.